Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de Ferrol y especialmente del área de cultura, aunque abordaremos otros temas. Y para hablar de cultura, esta noche nos acompaña el concejal de Ferrol en Común, Suso Basterrechea. Suso, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches y muchas gracias a vos por lo convite. Siempre un placer. Bueno, decía que vamos a hablar de cultura porque además recientemente celebrabas una rueda de prensa en la que mostrabas la preocupación del partido por varios aspectos vinculados con esta área. Por un lado, volvías a retomar ese tema que lleváis denunciando ya meses atrás y que ya has venido a esta casa a comentar, y es sobre la biblioteca municipal, que creo que ha tenido mayores deficiencias a lo largo de este verano. Cuéntanos. Sí, pois por primeira vez que eu coñeza na historia da Biblioteca Central, da Biblioteca Principal, da que está situada na Praza de España, pois estuvo pechada todas as tardes do mes de agosto. Ademais, antes da pandemia, a biblioteca mantiña un horario continuo, que agora está partido pola mañá e pola tarde, e hai bastantes usuarios que aproveitan ese período de mediodía por cuestións laborais, por cuestións de estudiantiles e demás, e además están deixando de prestar unha serie de actividades complementarias, etcétera, xa que levamos asistindo ás reclamacións laborais, e máis que laborais, en defensa dun bo servicio de gran número de traballadoras da biblioteca, e, polo tanto, creemos que ese servicio fundamental, hai que lembrar, non me canso, digo sempre que veño, que é o espazo municipal con máis asistencia da cidadanía ao longo do día, e, dende logo, en área de cultura, con moita diferenza, o espazo que máis movimento ten. E, polo tanto, creemos que é unha instalación, é un servizo fundamental da cidade. Todos os partidos, todas as organizacións políticas así o contemplan, además, nos diversos programas electorais cando nos presentamos ás eleccións, e, sin dúbida, o deterioro é moi grande. Ademais, eu nestes últimos días descubrín que, además, me molestou especialmente que xa que había un cambio de xefa, neste caso de servizo, pois que, motivado por esas reivindicaciones, por esa loita, pois se tardou máis do legal en notificar un nombramiento a unha traballadora. Si ya nos parece mal que o servicio sea tan... tamén, por certo, a Biblioteca de Cadanza, pechada dende a pandemia, en Ferniño, que moitas veces ha estado pechada tamén con nós, pero é verdad que a de Cadanza, por distancia, leva pechada dende que foi a pandemia, pois indudablemente o servicio está moi deteriorado. Pechar por la tarde me parece gravísimo en verán. E, volvo a insistir, se además engadimos unha especie de represalia, non sei se consciente ou inconsciente, prefiro pensar que inconsciente, pero teño as miñas dúbidas de notificar un nombramento que había sido ratificado en pleno. Lembremos que hai 10 días para notificar, e hasta casi un mes despois non foi notificado dito nombramento, que, por certo, eso provocaba que as librerías de Ferrol dende abril tiveran facturas por máis de 20.000 euros de débeda do Concello con distas librerías, ditos establecimientos locais. Todos sabemos a importancia das librerías na vida da cidade, e incluso a posibilidade de que pudiéramos perder, ou que se axustara moitísimo o tempo de xustificación dunha serie de subvencións coa Xunta de Galicia que podían implicar a perda de 30.000 euros en 2 ou 3 anos. Por el momento nos han perdido esas posibilidades. Por lo momento temos un mes para xustificar unha serie de gastos, de compras, etcétera, que debida de ir con moito máis tranquilidade. Sí, porque cuando se trata de esto y la burocracia, la verdad es poco tiempo para que se pueda llevar a cabo. Sí, y despois, sin dúbida, vuelvo a insistir, dende abril, las librerías ferrolás sin cobrar. Eu quero aproveitar para desexar o mellor servicio da biblioteca para esa xente que entra nova xefa de servizo, pois que poda desenrolar o mellor traballo posible, porque además hai que poner en valor
que non era unha loita por condicións laborais, sino que era fundamentalmente unha loita por as condicións do servizo, de prestar un bo servicio á cidadanía, e, por lo tanto, como político, como cidadán, como ferrolá, tengo que estar agradecido ao traballo, fundamentalmente, desas bibliotecarias, desa persoal da biblioteca, e agardar que se solucione o máis rápido posible. Aquí lamentar que creo que, como en outros aspectos, o que deixa moitísimo que desexar sea a capacidade de diálogo deste goberno, xa que creo que tuvieron alguna xuntanza, quedaban en contestar unha semana despois e pasaba un mes e aínda non había contestación. Creo que así non hai forma de traballar. Por lo menos la interlocución creo que é necesario de cualquier gobierno municipal e os seus traballadores, os ciudadanos, etcétera, ¿no? De falta de interlocución también pasó este pasado año con los problemas con los chicos de locales de ensayo, que también mostrabas la preocupación de qué es lo que va a pasar, porque creo que ahora se acaba ya el Pues en plazo. decembro acaba el contrato menor, un contrato que iba a ser ponte entre un contrato que realizamos no meu mandato, que rematou neste mandato, e, bueno, el contrato que debía de sair para xestionar prolongar 4 anos máis o servicio dos locais de ensayo. Este servicio, este contrato puente, remata en decembro, é improrrogable, non podría prorrogarse, por lo tanto, a partir dese momento va a suspenderse a actividade nos locais de ensayo. Preguntamos en comisión, está en contratación, pero a nós o que nos consta es que non se ha avanzado ni un poquito en ese contrato. Por lo tanto, a finais de ano, si non se remedia, e non está fácil, por eso presionamos, por eso denunciamos, se van a quedar sin un local donde ensayar, alrededor de 20 grupos da cidade, da contorna, e máis de 170 artistas da cidade pois van a estar sin o que é unha das ofertas en cuanto a realizar cultura, non disfrutarla, sino que además tamén a ser axentes activos da cultura, unha das infraestructuras de maior apoio, non é fácil, sobre todo a maioría é xente nova, atopar económicamente un espazo e por condiciones acústicas, un espazo onde pode ensayar, onde pode actuar, onde pode prepararse, onde pode pulir, grupos que además xa van tendo unha gran trayectoria, algunos merecedores de premios e distincións e que tocan en distintos aspectos, en distintos festivais, e, por lo tanto, unha gran preocupación. Xa nos últimos anos non ten lugar ese concerto que se daba en Nadal con as bandas dos locais de ensayo, e, por lo tanto, pues sí, moi preocupados. Y seguimos hablando de música porque sí que celebraba que tras 3 años de mandato los integrantes de la banda municipal tienen una reunión, han sido convocados por el gobierno local, pero dice que la propuesta es la misma que teníais vosotros, o sea que no ha habido ningún cambio por parte del gobierno. A ver, este tema, primero, vuelvo a insistir, para min uno dos principais problemas deste goberno local es la falta de interlocución. Eu, en privado, públicamente, en pleno, en comisión, en privado ao concelleiro, incluso ao alcalde, pedín que convocaran a estos músicos que son a día de hoxe traballadores do concello. É verdade que é un tema moi complexo de solucionar, é un tema que ven arrastrándose dende fai moitos anos. Eu, cando me atopé eso, busquei unha solución, eu me xunté, eu só, con todos os componentes da banda en 2 ocasións, escoitei aos componentes da banda, di as posibles solucións, a maioría parte da banda esa solución non le valía porque entendía que tiña un vínculo, que é certo, ten razón, además, hai que dar esa razón porque ten a razón, e un vínculo laboral co concello. Xente que leva 16, 17 años tocando en esa banda non se pode considerar becarios ni unha banda de formación. A banda é posiblemente, me gusta utilizar aínda agora o presente, unha das top 3 das mellores bandas de Galicia seguro, a la altura e mellor que moitas bandas profesionais, de funcionarios, temos xente dun nivel altísimo e incluso pode ser que a banda fora incluso víctima desa ambición positiva
Narciso Pillo, que quiero saludarlo e creo que merece un recoñecemento moi grande nesta cidade. Narciso puso en marcha esta banda de unha calidade musical, artística enorme, pero o Concello non supo poner as ferramentas que acompasaran con unha estructura administrativa ese nivel. Eso cada año se foi agravando. É verdade que a actitude en xeral foi de ir pasando, xa non se podía ir pasando máis, eu tiña claras advertencias administrativas, como aconteceu despois, e os músicos optaron e se fixo ben por ir ao tribunal. Ese tribunal les dio a razón, pero aínda así nos deixou nunha especie de limbo. De feito, a banda non volvió, creo que a actuar nunca máis, pero non sei se alguna cosa menor, pero creo que non, ni a ensayar siquiera. Bueno, ante esta situación moi difícil, vuelvo a insistir, donde como artista todo o Concello le fallamos a la dignidade destos artistas, o primeiro, non quero escurrir o bulto, pois creo que o primeiro que tiñan que facer é xuntarse con esa plantilla e tratar de abordar posibles solucións donde se pudiera articular, porque quedaban solo unos componentes, outros non había director, etc. Unha serie de problemáticas, pero que se podían abordar con ambición. Se buscaron vueltas e vueltas, se falou de un convenio co conservatorio, quedou nada. Bueno, nos estuvieron mareando a oposición, e tamén, que é máis grave, aos componentes da banda, e ao final o que me chega por fuentes fiables, porque eu con esos colectivos dos que falo manteño contactos temporais, pois que o pasado día 14 creo que o 14 tiña lugar unha xuntanza onde propoñían unha estrategia similar a que eu propoñía e que foi rexeitada, e además non teño motivos para non creer aos componentes con os que falé, con, de alguna maneira, unha actitude agresiva, máis que agresiva, ameazas de expulsión do Concello, de la plantilla e demás. Por lo que me cuentas, cuentas, con unha cuestión que había que ver la legalidade laboral. El fin de esta reunión era mero trámite para que dijeran que no se habían reunido, porque si presentan una propuesta similar y la actitud no es la idónea... La banda tiene unas complejidades administrativas, laborais, importantes y que afectan a la administración de otra manera. Por un lado, son trabajadores que deberían de estar trabajando, por decirlo así, hay que meterlos en plantilla, una serie de complejidades grandes. Y a mí me da la sensación, y me parece tristísimo, que más que un problema artístico se ha convertido en un problema administrativo laboral co Concello. Eu creo que con ambición se podía haber sacado a banda a tocar, aínda que fuera nun formato máis escaso. Creo que toca ser medrar outra vez dende as posibilidades que existen. Pero bueno, hay que lembrar que con nuestro gobierno a la temporada de verano tradicional, pero que nos además empezamos a pasear por los barrios con un éxito de público abrumador, se unió por petición de la propia banda la temporada de invierno no auditorio, con unas condiciones acústicas, porque vamos a decirlo claramente, a maioría de esos músicos con lo que cobraban las becas de 200 euros media e tal e cual era casi moitos viñan dende fora da cidade, prácticamente era un gasto máis que outra cosa. Era por amor ao arte, por amor a tocar de unha banda de calidade e por suposto, bueno, o único que podo decir da banda sempre que non supe resolver o problema, que traté de aportar solucións, que traté con este goberno, me ofrecí ao concelleiro como responsable que tamén son da situación, como todos os concelleiros que pasaron desde que Bonifacio, o gran Bonifacio Borreiros creara a banda xa fai moitos anos, pois todos temos unha responsabilidade. Me ofrecí a acompañar ao actual concelleiro, os responsables municipais a esa xuntanza. Eu non quero escurrir o bulto, creo que un político ou un xestor nunca pode escurrir o bulto. Y bueno, pues fue pasando tiempo y claro, la actitud de cada día es más lamentable, ¿no? Y que la primera xuntanza, cada creo que tuvimos una otra telemática, pero que la primera xuntanza
sea en un ton amenazante, me parece lamentable, ¿no? Y que vuelvan con una solución que xa propuse eu, que fue rexeitada por la banda, pues no sé. O sea, vamos a cambiar de asunto porque tengo muchos temas por los que preguntarle, como las fiestas de Ferrol, ¿qué le parecieron? bueno, eu xa dixen que a mí non eran mis fiestas. O digo con franqueza, eu creo que políticamente siempre me dicen esto de la cultura, no, hay actitudes políticas y tal. Creo que hay que dar los parabéns, creo que hubo público, creo que además contar con la plaza de Arco, que hubo buena cantidad de público, creo que acompañó tempo. Creo que además, o turismo, el otro día leía un artigo de un diario inglés, é verdade que se está trasladando despois da pandemia moito dende o sur hacia o norte, é verdade que además este é un ano santo, con lo cual é verdade que hemos tido unha boa temporada turística e creo que foi acertado de público e tal e cual. Dito eso, a min non me parecen as festas que correspondan a un goberno de esquerda, se se pode decir. Bueno, es un debate longo. ¿Qué echó en falta, sin grandes rasgos? A mí, para empezar, había un concerto anunciado que despois quedou nada, non lembro agora o nome, unha artista sudamericana fantástica, non me lembro agora o nome. A mí me falta un toque diferenciador que sitúa Ferrol no mapa de Galicia, ¿no? Había mis respetos a todos os artistas, vaya por diante, o sea, grandes artistas todos, pero creo que nos faltaba un toque diferenciador, una ambición, y que en xeral, vimos ahora anunciar la programación cultural de este trimestre. De eso mismo le quería preguntar, por esa programación para este trimestre que la presentaba la semana pasada, Antonio Golpe. Con algún productor con los que trabajé, pues algún cruce y demás. A ver, todos os artistas merecen a máximo respeto, a máxima dignidade, pero o que é certo é que fai unos anos Ferrol era un referente en Galicia. E era fácil atopar grupos que viñan a tocar Madrid, Barcelona, Ferrol. Tiñamos en un mes a 2 premios Grammy en Ferrol. Natalia Lafourcade, que acaba de encher el Gran Teatro de Londres, o Jorge Drexler. Tiñamos artistas internacionais, viñan xente de Coruña, de Vigo, de Asturias, a ver os concertos en Ferrol. Conseguimos, con ambición, ter unha tempada regular de un nivel altísimo e diferenciador. Eu teño que decirlo e me sinto moi agradecido. Además me sinto moi agradecido con xente que está moi lonxe de min ideolóxicamente, con xente que está nas antípodas, pero creo que he sido moi respetado nese terreo y... Desde aquí eso es cierto, porque en este programa, en este espacio abierto, gente completamente de diferente color ha dicho que la cultura consuso, y sí que es cierto, en bastantes espacios abiertos ha sido de lo mejor. Pues lo agradezco, la verdad, profundamente, porque todos sabemos que Ferrol es una plaza difícil y donde me tengo, y una cosa, lo cortés no quita lo valiente, puedo discutir con todo el mundo y tal, pero donde luego agradecer profundamente que un esforzo, porque fue un esforzo, una maquinaria difícil de manter, é verdad que a maquinaria de Ferrol, ahora hai técnico de cultura, que sacamos nos a plaza, nos non tiñamos ni técnico de cultura, íbamos un poquito ao límite, vamos a decirlo ahí. De otro evento le quería preguntar del arte urbano, es decir, de esas meninas de Canido, que se celebró también después de las fiestas de Ferrol. Las meninas, bueno, es un evento evidentemente absolutamente consolidado. Eu teño participado políticamente, artísticamente, vin nacer ese evento cando Eduardo Zmida con outros dos compañeiros en 2008. Era Yolanda Díaz, concelleira de Cultura, vino ao Concello a pedir unha axuda moi modesta, teño que decirlo, e aínda que en outro nivel, dende o primer momento foi unha festa moi bonita. E lo que cada vez va evolucionando sí, e va llegando a moito máis artísticamente, porque además é verdade que a chegada de, vamos a chamarla así, de artistas urbanos, de grafiteros profesionais, va generando unas obras de cada día envergadura, tamaño, sin dúbida, pero de calidade, ¿no? Es un evento claramente consolidado. Eu como artista e como todo, como xestor, meditado moitísimo con el tema das meninas, porque teño mis cosas que me gustan máis, menos,
Pero creo que es espectacular lo que ha conseguido, ¿no? Es decir, la capacidad de fichar no calendario una data, bueno, tan importante como cualquier otras fiestas tradicionales después de años, la capacidad de mover público y de atraer turismo. Bueno, pues un mérito enorme de Eduardo Zmida, de las Meninas y de todo barrio de Canido, ¿no? Cambiamos de registro, dejamos la cultura a un lado porque también estuvo en una reunión que se hizo por la parte de la Asociación de Vecinos de Ultramar, que hablaban de ese posible centro cívico, la construcción de él. ¿Qué me puede decir de ese encuentro? Bueno, pues ahí realmente era una convocatoria de la Asociación de Vecinos de Ultramar con los vecinos más directamente afectados, porque están más próximos a la parcela donde se quiere situar o edificio. Creo que quedó a xuntanza en convidar ao concelleiro de urbanismo, a Julián Reina, para que vaya. Y creo que por su parte Julián Reina pues decía que mejor pues que no iba a poder ir, pero que atendía telefónicamente a los vecinos. Pues me parece muy lamentable. O sea, me parece, si esto es así, me parece muy lamentable. O primero que tienen que tener un gobierno municipal es valor. Valor, que parece que vamos a una corrida o un encierro, perdón, porque non está ben esta referencia, pero de verdade que é moi triste. Temos que dar a cara. Eu teño estado en asambleas moi duras. Eu lembro a Jorge Suárez explicando con María Lemos, explicando no Ateneo o plan de peonalización do centro en un ambiente absolutamente duro. E lo aguantaron aí el tipo, nos a obriga. E a obriga do concelleiro do urbanismo es, cando hai un problema, se requiere por parte de unha asociación veciñal, porque despois hai queixas de que hai diferencia de tratos ou que hai asociacións veciñais que non son recibidas, e é verdade, e que non sea capaz de ir ali en un ambiente absolutamente educado, que eu estive no outro día, donde poda explicar un plan, escoitar, porque además ni siquiera había una postura muy clara, había xente que defendía, que bueno, en xeral defendían o que nós sempre defendimos e que está moi avanzado, era que habiendo tantos baixos como hai ali, que uno deles fuera mercado ou alugado, por lo menos polo Concello, para dita función, que era de alguna manera o traballo que quedou feito Esa es la pena, que quedó ya un local. Sí, quedó, estaba todo. Y ahora estamos incluso más atrás que antes. Sí, hai que lembrar que nos apoyamos el presupuesto a cambio de un local social de este tipo, de lo que defendíamos en Ultramar. É verdade, bueno, había a posibilidad de construir un edificio nuevo, pues tú tal, pero parece ser que a maioría da xente que vive aí, o espazo realmente es pequeno, pues está en contra ou ve moitas dificultades, pero tamén eu escoitei aos veciños, decían que bueno, había dúbidas, ¿no? Y si ese espacio se podía recuperar como zona verde, las características, me refiero que Julián Reina Julián Reina o que iba era a resolver dúbidas. Exacto. A resolver dúbidas, a tranquilizar y a escoitar aos veciños que dixeran, pues bien, mal, blanco, negro, o creemos esto, o va a quedar moi pegado, vamos a perder luz, o que todos temos medo cando nos van a facer un edificio al lado de casa. Y ahora sí, cambiamos de nuevo de registro, quedan 8 meses, 9 para esas elecciones municipales y queremos saber qué tiene en la cabeza Suso Basterrechea. Les seguiremos viendo al frente. Aquí ya está el cobarde. Hablando eso de cobardía. Yo de mandar, de chamar cobarde ao goberno municipal e ahora está el cobardeo. A ver, non, con franqueza, eu dixen fai unos días, porque había el ruxe de que si Jorge se retiraba y que incluso la posibilidad de que eu fora, bueno, había tal igual de que eu fora candidato, non é certo. Non é certo, en primer lugar, porque Jorge está moito máis capacitado que eu para ser candidato, para ser alcalde. Eu teño unhas virtudes, agradezo, vuelvo a agradecer o recoñecemento da xente, pero Jorge, sin dúbida, sería sempre infinitamente mellor alcalde que eu. Dito isto, esto es no plano personal. Somos una organización colectiva y por lo tanto esta va a ser una decisión colectiva. Ferrol en Común, además, una serie de organizacións, nos vamos a tomar dentro de nuestra organización pronto
unha serie de decisións. ¿Pronto es este mes? Sí, sí, en este mes ya sabremos algo. O sea, la semana que viene, porque terminamos Pues, el mes la semana que viene. Teño que sair un momento de Ferrol y me gustaría tener un momento, unos días de Ferrol y me gustaría reflexionar. Lo que sí que decías Eu claro digo que es que decía- si estarías en Ferrol en Común, si está al frente, Sí, Jorge. eu veño del mundo do arte e o mundo do arte é moi solitario, un traballo de introspección. Sin embargo, siempre teño vinculado la política, lo decía en redes, al compañerismo, a amigos, a la solidaridad, a la fidelidad entre persoas. Para mí, pensar en política sin Jorge a día de hoxe en Ferrol non ten ningún tipo de sentido. Sería unha aventura Parece que me estás hablando de una relación de amor, matrimonial, bueno, de amor. Bueno, o outro día, o sábado, fixen 25 anos casado, pero non con Jorge, pero prácticamente 9, 10 con Jorge casi. Eu quedo moito a Jorge, como quedo a Yolanda, como quedo a Javier Galán, como quedo a moita xente que ha pasado por la miña vida política, e sin dúbida eu solamente iría en unha candidatura con Jorge. É unha cuestión de que temos que falar, xa iniciamos esas conversas, donde hai moitos aspectos. A xente normalmente ve a política como un fin en sí misma. Hai que lembrar que nós, tanto Jorge como eu, temos noso traballo que exercemos a diario, somos funcionarios dos, el de Xustiza e o de Educación. Eu veño dar clase agora e afortunadamente a política é un servizo que a lo mellor se está alongando máis do que eu creía. A lo mellor non é fácil a día de hoxe na vida política topar relevos, igual, sin querer. A mí me gusta ser moi autocrítico. Ocupamos espazos que debíamos de deixar aos da xente para que se fuera renovando o panorama, pero é certo que a renovación ás veces non é doada, non? Para nós tamén ten un sentido, un servizo a nosa organización, un servizo sobre todo á cidade, e representamos. Sé que para moita xente somos, pues, non somos apreciados, somos o rival político, me gustaría creer que enemigo non é a palabra, o rival político, pero tamén representamos a xente, moita xente, a fin de cuentas cientos, algunos miles de ferrolás, e deixar orfos a esa ideoloxía, a esa forma de pensar, incluso a esa estética, a esa forma, están acostumados a nos, pois tamén é duro, non é fácil. Eu personalmente, a mí na parte artística me está yendo moi ben. Bueno, sí, podemos ver que no paras. Sí, teño en 2 meses de exposicións en cidades pues, moi dispares e moi lonxe de Ferrol, e a verdade é que ás veces un non acaba de situarse como político, como artista, como profesor, como pai, como marido e como amigo. En todo ese conxunto de avatares humanos, en este caso a decisión é humana, non é unha cuestión de estrategia política para nada, é unha cuestión de contrapesar distintos elementos. Como din por aí, o gallá que me vaya, como mencionaba alguén por as redes, pois o gallá, igual sí. Seguramente non hai nada imprescindible, simplemente hai espazos que hai que encher e alguén vendrá. Escuchándote esto último, parece que lo tienes un poco más claro. No sé, esperemos que no. Iremos viendo a ver qué es lo que sucede. No, de verdad. A ver, me cuesta pensar que si Jorge non toma a decisión de ir, non dé o paso tamén. Lo digo con franqueza. A mí me gusta ser moi sincero. Tamén é certo, vuelvo a insistir, que esta é unha decisión colectiva. De pareja, como decir. De pareja también, pero a pareja tiene una familia extensa y además que puede tener otros pensamientos. Y además con todo dereito do mundo. Que para eso somos una organización colectiva y as individuais siempre foron malas, ainda que esta época son épocas de individualidades, que coñecemos a xente, etcétera, etcétera, non? Aparte de esa cuestión colectiva, tampouco la lista é moi longa. 25 nomes máis suplentes, donde poda ir, donde non poda non ir. A ver, o que se trata é de ter o mellor equipo posible,
optar en un momento difícil, a mí no me costa recoñecer en un momento difícil, para arrancar con forza, con optimismo e conseguir os mellores resultados posibles. Hai que valorar tamén as posibilidades, os puzzles que se poden montar despois dunhas elecciones municipais, e nese entramado estamos e tratamos de actuar con lealdade á cidade e despois con fidelidade a nós mesmos, á xente que nos quede, e con fidelidade unhas ideas por las que levamos moitos anos loitando. Quedamos, por tanto, expectantes a saber cuál es esa decisión que dices que va a ser reciente. Nosotros tenemos que terminar este espacio abierto, pero te agradezco esa franqueza y que estamos a la espera de saber cuál es el proceder de Ferrol en Común. Vuelvo a decir, me gusta ser franco. Esta es una cuestión colectiva y en lo que tiene que ver con a nosa parte persoal, con mi parte persoal, una decisión humana, muy poco estratégica. Suso Basterrechea, gracias por venir. Moitas gracias, é un placer sempre estar con vos. Gracias a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.